Cordial saludo compañeros, en el día de hoy les entregaré un tutorial que los orientará con respecto al desarrollo de la actividad 2 del módulo 2 de la asignatura Constitución Política. Al respecto nos dirigimos a la carpeta de nuestra asignatura de Constitución Política, la carpeta general, y hacemos clic. Vamos a contenido virtual de Constitución Política, nos dirigimos al módulo 2 que es de Organización del Estado y nos vamos a las actividades correspondientes al módulo 2. A ustedes les debe estar visible esta actividad, que es la de ensayo de reforma al Estado, ley 1444. Estas dos cerrarán y quedarán invisibles. Hacemos clic en la carpeta que dice ensayo de reforma del Estado, ley 1444-2011. Inmediatamente se nos despliega pues otra ventana que ustedes ya deben conocer, ya que ya han presentado actividades por medio de la herramienta tareas. Aquí desplegamos la parte introductoria de la actividad, en la cual pues entregan cuáles son los lineamientos acerca del desarrollo de la misma. Me permitirá entonces leerlas y explicarles el contenido como tal. Cordial saludo estudiosos. Para esta actividad debe realizar un ensayo en el formato de actividades que se anexa para la presente actividad, en el cual plasme en la primera hoja sus consideraciones referentes a las reformas que a nivel de algunas instituciones del Estado, como ministerios y departamentos administrativos, se realizaron durante el año 2012 y que suprimieron, crearon y fusionaron alguna entidad del Estado. Como un ejemplo de ellas tenemos el que antes se denominaba Ministerio de Interior y Justicia y que a raíz de la aplicación de la Ley 1444 de 2011 se dividió en Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia respectivamente. Y así se presentaron modificaciones en varias entidades del Estado. Para realizar esta primera parte del ensayo deben visualizar el video Reforma del Estado, Ley 1444 de 2011, en el cual el presidente Juan Manuel Santos hace alusión clara a las reformas que se dieron en algunas instituciones del Estado. Asimismo, deben visualizar el material PDF que se anexa al trabajo y que se denomina Informe del Departamento Administrativo de la Función Pública sobre instituciones del Estado y el texto de la Ley 1444 de 2011. Luego de que hayan visualizado el material anexo, deben plantear en la primera página del formato entregado, en la primera página del formato que les anexo, sus apreciaciones y comentarios sobre la intervención del presidente Santos en cuanto a las modificaciones y reformas realizadas en instituciones del Estado. Igualmente se puede apoyar en los otros textos que se anexan en formato PDF. Entonces vamos a analizar esta primera parte. Aquí se dice que hay que hacer un ensayo con respecto a las reformas que se dieron en el año 2012 en la estructura del Estado. Varias instituciones del Estado, algunos ministerios, algunos departamentos administrativos, en general, varias instituciones de una u otra forma se reformaron. Se crearon algunas, se escindieron otras y se suprimieron otras. Cuando hablamos de escindir, estamos hablando de separar entidades. Es importante que averigüen en Google, que averigüen el concepto de decisión para que lo tengan presente en el desarrollo de la presente actividad. Bueno, continuamos. Entonces, en atención a eso, lo que hay que hacer es un ensayo en el cual ustedes plasmen sus consideraciones con respecto a este proyecto o con respecto a la aplicación de esta ley, de la ley 1444. Esa actividad la deben realizar en un formato de actividades que para el efecto les anexo al trabajo. Ese formato de actividades se encuentra dentro del material adjunto que ustedes van a poder visualizar y que es el material PDF. O PDF o en este caso en formato de actividades que está en formato doc, formato de Word. Bajamos, descargamos el formato y lo abrimos. Este es el formato que vamos a tener que trabajar para la actividad. Entonces, como les había señalado al comienzo, en este formato ustedes tienen que plantear un ensayo que ustedes van a hacer muy pequeño, muy corto y muy conciso con respecto a lo que ustedes puedan apreciar del video que les voy a entregar sobre reforma del Estado, ley 1444, y un par de archivos en formato PDF que los van a orientar con respecto a ese tema. Esos se encuentran igualmente en los archivos adjuntos. El video ustedes lo pueden ver acá. Y los archivos adjuntos los pueden ver acá, que es la ley 1444 y un documento sobre reformas a la administración pública. ¿Qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero es que ustedes
En este espacio que ustedes ven acá, en este primer espacio del formato actividades, hagan una pequeña alusión al video y en general pues al material que se entrega, de que hagan sus apreciaciones con respecto a las reformas que se han suscitado con respecto a la aplicación de la norma, que ya hemos hablado, y pues un resumen como tal de qué se hizo o qué fue lo que dijo el presidente de la República con respecto a eso. Eso lo deben hacer en este espacio. Deben trabajar, como se dice acá, con letra Arial en 10 y en espacio sencillo. Cuando ya hayan realizado esa actividad, vamos entonces a manejar la segunda parte de la actividad, que dice así: luego de visualizar el material anexo, deben plantear en la primera hoja del formato entregado sus apreciaciones y comentarios sobre la intervención del presidente Santos. Eso ya lo vimos. En cuanto a las modificaciones y reformas realizadas a las instituciones del Estado. Eso lo hacen en la primera parte del documento. No se les olvide. Tiene que ser en esta primera parte, ¿correcto? Luego de eso nos vamos para la segunda parte. Entonces, en la segunda hoja, segunda y siguientes del formato, debe plantear en un cuadro comparativo que usted va a hacer lo siguiente. ¿Cuál es el cuadro comparativo? Este que se encuentra aquí abajo. Este es el cuadro comparativo. Entonces, en este cuadro comparativo encontramos 4 columnas. Una que se llama antigua entidad, otra que se llama nueva entidad, otra que se llama misión o principal función, que deben resumir, y otra el nombre del jefe de la dependencia. Entonces, en esa segunda hoja del formato deben hacer un cuadro comparativo. En el cuadro comparativo, como ya les dije, hay 4 columnas, que son estas. Esas 4 columnas, pues aquí en este cuadrito pequeño les explico qué es lo que tienen que hacer. Entonces, en la primera columna, en la columna denominada antigua entidad, que es esta que ustedes pueden ver acá. En esa primera columna, ustedes deben colocar la denominación o el nombre de las instituciones o entidades del Estado antes de que fueran reformadas, escindidas, es decir, deben investigar el significado de esta palabra, o suprimidas. En otras palabras, en esta primera columna, ustedes deben colocar cuáles fueron las entidades del Estado que fueron susceptibles de reforma. Ahí les pongo un ejemplo. Antes de la ley 1444, cuando ustedes la lean, se podrán dar cuenta que antes de esa ley, dentro del Estado había un ministerio que se llamaba Ministerio del Interior y de Justicia, pero se denominaba Ministerio del Interior. Eso es lo que ustedes deben colocar. ¿Cuáles fueron las entidades antes, las que se vieron antes de que fueran reformadas? En la segunda columna, en la columna nueva entidad, deben colocar la denominación o el nombre de las instituciones o entidades del Estado luego de la reforma que se planteó en la ley 1444. Entonces, ustedes posteriormente que vean el video y lean los archivos PDF van a ver cuál era la entidad o cómo se denominaba la entidad antes de la reforma y cómo quedó la entidad o las nuevas entidades posteriormente a la reforma. En este caso, en el ejemplo, el Ministerio de Interior y Justicia se escindió en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Justicia. Es decir, esta era una sola persona jurídica y después de la ley, de la aplicación de la ley, se crearon 2 nuevos ministerios, uno el del Interior y otro de Justicia. Eso en las 2 primeras columnas. En la tercera columna, cuando ustedes colocan funciones, deben colocar las funciones de las entidades creadas o escindidas luego de la reforma a la ley 1444. No deben ser taxativamente todas las funciones, sino ubicar las principales y resumirlas. Para esto pueden investigar en internet. No deben colocar las funciones de las entidades suprimidas. Entonces, quedamos en que la antigua entidad era Ministerio de Interior y Justicia. Las nuevas entidades fueron Ministerio de Interior y Ministerio de Justicia. ¿Cuál es la misión o principal función? Entonces, la del Ministerio del Interior, ustedes pueden ubicar la misión del Ministerio del Interior. Para eso, pueden remitirse a la página del Ministerio del Interior y ubicar cuál es su función principal. Cada función principal no debe exceder los 3 o 4 renglones. Lo mismo con el Ministerio de Justicia y lo mismo con el resto de entidades. Y la última columna, denominada jefe de la entidad, deben colocar el nombre del jefe, director, gerente o representante legal de las entidades que fueron creadas o escindidas en la ley 1444-2011. No deben colocar las entidades suprimidas. Entonces,
Este es la última columna. En esta última columna deben colocar el nombre. Si por ejemplo es del Ministerio del Interior, el nombre del actual Ministro del Interior y nombre del actual Ministro de Justicia, el nombre del director del Departamento Administrativo para la Prosperidad, el nombre del director de Colciencias, en fin. De las entidades que se suprimieron, no se debe intentar buscar, pues, o por obvias razones, el nombre del jefe o del representante legal, pues esas entidades ya no existen. Luego de realizar eso, en ese cuadro, que ese cuadro está aquí, como les decía, aquí tenemos el cuadro en 1, 2 y máximo 3 hojas. En total, el archivo, el formato tiene 4 hojas. Tienen que trabajar en esas 4 hojas. No deben colocar más textos, ampliar el formato, no deben colocar diagramas, dibujos, fotos, videos, absolutamente nada. Solamente la información que les estoy entregando, que pues con esto ya tenemos o podemos definir claramente el ejercicio en su totalidad. No se les olvide colocar sus nombres, pues la asignatura y el título de la actividad, ¿correcto? Entonces, esto es lo que deben realizar. No se les olvide, vamos a resumir en un minutico. Primero, deben colocar en la primera parte del formato, deben hacer un pequeño ensayo, resumen o información con respecto a las apreciaciones que ustedes tienen del video en donde el presidente de la República habla sobre la reforma al Estado y el material que ustedes van a leer. Es un material muy corto que no van a tener mayor complicación. Deben poner sus apreciaciones personales o hacer un resumen. En segunda medida, deben colocar en un cuadro comparativo las diferentes entidades que se forman con respecto a la aplicación de la ley 1444. Entonces, la antigua entidad, cómo se llamaba la entidad antes de la reforma, la nueva entidad, cómo quedó la entidad posterior a la reforma, la misión o función principal de cada una de las nuevas entidades o instituciones que se conformaron, hacerlas muy resumidas, no más de 4 o 5 renglones, y en esta última columna colocar el nombre del jefe de la entidad o el representante legal o gerente, un ministro o director, ¿sí? De cada una de las entidades nuevas que se crearon. Como siempre les comento, les doy aquí la rúbrica que les da pues información con respecto a qué es lo que voy a calificar y bajo qué criterios. Aquí les señalo en amarillo, por favor, no me pueden utilizar ningún formato distinto al que les voy a entregar, no me pueden enviar en correo electrónico, no me pueden enviar información que no les estoy solicitando. La idea es que ustedes tengan la capacidad de concretar, que ustedes tengan la capacidad de concretar los conceptos y que puedan hacer una síntesis del texto y del video, ¿sí? Aquí en la parte de abajo les voy a entregar también un pequeño tutorial que les va a indicar la forma como enviar la tarea. Ustedes ya deben tener conocimiento puesto que ya lo han hecho anteriormente. Entonces, este es el video tutorial que les va a indicar cómo realizar la actividad número 2 del módulo 2. Si tienen algún reparo, inquietud o comentario al respecto, pues ustedes ya saben cómo pueden solicitarme soporte. Quedo al pendiente entonces de lo que les pueda colaborar y que tengan buen día.